Buenas tardes, mi nombre es Jesús David Díaz Muñoz Sánchez. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Ciencias del Deporte en el Centro de Estudios Felipe Villanueva. A continuación les voy a hablar un poco acerca de lo que es el sistema nervioso en el cuerpo humano y qué pasa o en qué nos ayuda o en qué nos favorece. Estudie en qué nos favorece dentro de esta carrera que estamos llevando a cabo. Antes de pasar a la exposición y que les explique más detalladamente lo que es, yo les quiero comentar que el sistema nervioso es aquel que hace todos los movimientos dentro del cuerpo, que genera los movimientos dentro del deporte. Esto quiere decir que el sistema nervioso es aquel que nos ayuda a la resistencia, la fuerza, el saltar, el brincar. O sea, va dentro de... El cerebro lleva a cabo esto y se refleja en los movimientos que nosotros hacemos dentro del deporte o de alguna práctica que hacemos. Esto nos va a ayudar a que nosotros el día de mañana que estemos en el campo laboral o estemos en el campo trabajando, vamos a saber cómo influye o qué es lo que pasa del cerebro para que generemos los movimientos. Claramente esto también influye en cuando tenemos alguna lesión o cuando nos pasa algún, algún accidente. Cuando tenemos un accidente, en mi caso, al momento que mi mano estuvo inmóvil 2 meses, esto generó que cuando me quitaron el yeso, no podía mover la mano, no podía generar movimientos. Entonces esto nos dice que el sistema nervioso ayuda a que el cerebro sea moldeable. Esto quiere decir que cuando nosotros decimos que el cerebro puede ser moldeable, quiere decir que podemos hacer otra vez un movimiento o podemos otra vez recuperar estos nervios, los cuales ya estaban inmóviles. Obviamente genera dolor, genera otras cosas, las cuales el cerebro ya no actuaba como tal, porque el cerebro ya no tenía en cuenta estos nervios. Al ser moldeable, con los ejercicios y las repeticiones, el cerebro vuelve a tomar en cuenta estos nervios. Como tal, ahorita pues es mi mano, la cual genera los movimientos que no podía generar cuando me quitaron el yeso hace 2 o 3 días. Al hacer la rehabilitación y todo esto, podemos ver que el sistema nervioso influye en todo esto, ya que hace que nuestro cerebro se pueda moldear de forma que volvamos a hacer los movimientos posibles y recuperarnos dentro de alguna lesión. Esto pasa realmente en todo el cuerpo cuando tenemos alguna lesión, en todas las partes motrices del cuerpo en las cuales el cerebro lleva a cabo. Bueno, esto de mi parte es una introducción donde yo les explico un poco de lo que me pasó en mi rehabilitación y de lo que es el sistema nervioso. Para que aclaremos más estos temas, yo les hice una presentación, la cual les voy indicando con mi voz y voy a ir presentando las diapositivas y explicando todo lo que lleva Ok, el sistema vamos a nervioso hablar a cabo. acerca del sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto complejo de órganos y estructuras, los cuales coordinan las funciones y las actividades de todo el cuerpo humano. Estos están compuestos por algunas células especializadas que se llaman neuronas. Estas transmiten impulsos que son de principal electricidad a través de una red de terminaciones nerviosas. Esto se divide en dos partes principales, las cuales son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Las funciones de... Bueno, el sistema nervioso está formado por células, las cuales se llaman neuronas. Estas células son altamente especializadas que forman parte del sistema nervioso. Su función es controlar las funciones voluntarias e involuntarias del organismo. Se caracteriza por su excitabilidad eléctrica, los cuales les permite conducir impulsos nerviosos a través de la red del sistema nervioso y transmitirlos a otras células como las musculares. Las neuronas son abundantes en el cerebro y en el ser humano alcanzan aproximadamente 600 mil millones de células. Aunque las neuronas de un individuo adulto generalmente no se reproducen, nuevas neuronas pueden ser creadas en el cerebro a partir de las células madres y células progenitoras en un proceso llamado neurogénesis. Las funciones de las neuronas incluyen transmitir impulsos nerviosos a otras células del cuerpo, percibir y comunicar estímulos. Bueno, al hablar de la disposición de las neuronas estructuralmente, podemos decir que se realiza mediante el uso de los iones sódicos y potásicos, entre otros elementos químicos. La velocidad de esta transmisión es muy rápida.
Existen diferentes tipos de neuronas que pueden clasificarse de acuerdo a su forma, tamaño y función. Por ejemplo, algunas neuronas son poliedéticas y cada tipo tiene un rol específico en el procesamiento y transmisión de información dentro de todo lo que es el sistema nervioso, el cual extiende una alta salida y entrada de información. Bueno, las neuronas transmiten información de unas a otras en forma de impulso nervioso. El impulso nervioso es una corriente eléctrica unidireccional. Mantienen mensajes en una red neuronal, permitiendo el almacenamiento de información en lo que es la memoria del sistema nervioso. Obviamente percibe y comunica los estímulos externos y convertibles en una reacción organizada. El impulso nervioso siempre se transmite desde las dendritas al cuerpo celular y sale por el axón hasta llegar a la sinapsis. Es una señal electroquímica que se genera cuando las neuronas reciben un estímulo externo o interno. Es un fenómeno de carácter explosivo que se propaga sin decremento a lo largo de estas fibras nerviosas. La generación del impulso nervioso depende de la presencia de canales iónicos, dependiendo del voltaje en la membrana celular, que permiten a los iones moverse a través de la membrana como repuesto de cambios en el campo eléctrico de la membrana. El potencial de reposo es el estado de la membrana de la neurona, cuando no hay estímulos que desencadenen un potencial de acción, y se mantiene gracias a los canales de camas. Durante el potencial de reposo al lado interno de la membrana de la neurona es negativo con respecto al lado externo, con una diferencia de potencial electroquímico aproximadamente. Bueno, el sistema nervioso humano se divide en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. ¿Qué es el sistema nervioso central? Bueno, está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Este funciona como el centro de control principal del cuerpo, procesando la información y emitiendo órdenes al cuerpo. El cerebro se encarga de las funciones cognitivas, emocionales, sensoriales y motoras. La médula espinal actúa como un canal de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, además de coordinar los reflejos simples. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Este incluye todos los nervios que se extienden fuera del sistema nervioso central. Se divide en el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático controla los movimientos voluntarios y la transmisión de información sensorial hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo regula las funciones involuntarias del cuerpo, como la frecuencia cardíaca y la digestión, y se subdivide en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Como se mencionó, estos dos son los que rigen como tal todo el cuerpo. Se basan en los movimientos y los que dan órdenes y reciben órdenes. Bueno, el sistema nervioso central está el cerebelo y la médula espinal. El cerebelo es una estructura del sistema nervioso central ubicada en la parte posterior e inferior del cráneo. Es la parte más grande del encéfalo después del cerebro y juega un papel crucial en la coordinación de los movimientos voluntarios, el equilibrio, el tono muscular y algunas funciones cognitivas como la memoria y el aprendizaje. Automáticamente el cerebelo está dividido en dos hemisferios y conectado al tronco del encéfalo por los pendículos cerebelosos. Funcionalmente se divide en tres partes: el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo, cada uno con funciones específicas relacionadas con la regulación del equilibrio, el tono muscular y la coordinación muscular. Este pasa por el puente y por el bulbo raquídeo, llegando así a lo que es la médula espinal. La médula espinal, por otro lado, es la parte más caudal del sistema nervioso central, comenzando por el bulbo raquídeo y terminando en la zona lumbar. Se trata de un cilindro levemente aplanado y asimétrico que está protegido por la columna vertebral, las meninges y el líquido cefalorraquídeo. La médula espinal es el punto de conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo, transmitiendo impulsos nerviosos y actuando como un centro de los reflejos espinales. La información sensorial y motora viaja a través de la médula espinal, permitiendo que el cerebro reciba datos sensoriales y envíe órdenes a los músculos y otros órganos.
Ambas estructuras son fundamentales para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso y la realización de actividades diarias, desde caminar y mantener equilibrio hasta realizar tareas que se requieren precisión y coordinación dentro de todo el cuerpo humano. El encéfalo humano es la estructura compleja y vital que forma parte del sistema nervioso central y se encuentra protegido dentro del cráneo. Es el centro de control para una amplia gama de funciones esenciales, incluyendo el movimiento, el sueño, el hambre, la sed y casi todas las actividades vitales necesarias para la supervivencia. El encéfalo se compone de varias regiones principales, cada una con funciones específicas. Por decir, el cerebro es la estructura más grande del encéfalo y se encarga de las funciones intelectuales superiores, como la percepción, el pensamiento, la memoria, la toma de decisiones y el habla. El diencéfalo interviene en las sensaciones, controla las emociones y dirige todos los sistemas internos del cuerpo. El cerebelo regula los movimientos del cuerpo, coordina el habla y el equilibrio, y ajusta los movimientos para mantener la postura y el equilibrio. El tronco encefálico transmite señales desde la médula espinal y dirige las funciones y reflejos internos básicos del cuerpo. El encéfalo también es responsable de recibir e interpretar las señales que llegan desde el organismo y el exterior, de controlar todas las emociones humanas como el amor, el odio, el miedo, la ira, la alegría y la tristeza. Además, el encéfalo se subdivide en un cerebro anterior, un cerebro medio y un cerebro posterior, cada uno con su propia estructura y función. El encéfalo es esencial para nuestra capacidad de interactuar con el mundo, realizar operaciones mentales complejas y tener un sentido del yo. Es un órgano fascinante que continúa siendo objeto de estudio e investigación para comprender mejor su funcionamiento y su papel en la salud humana. Bueno, los lóbulos parietal, frontal y temporal son regiones claves del encéfalo, que desempeñan funciones esenciales en el procesamiento de la información y en la regulación de diversas actividades cognitivas y motoras. Lóbulo parietal. Este está ubicado en el lóbulo frontal y el occipital, justo detrás del surco central. Se especializa en la integración y procesamiento de la información sensorial de diferentes canales. Participa en el procesamiento de la información simbólica y numérica esencial para el lenguaje y las operaciones matemáticas. Incluye áreas como la somatosensativa primaria y secundaria de la asociación. Interviene en la sensación del tacto, la cognición, la orientación espacial y la coordinación de movimientos. El lóbulo frontal es el lóbulo más grande del cerebro, ocupando alrededor de un tercio del hemisferio cerebral, localizado en la parte más frontal del cerebro, separado del lóbulo parietal por la fisura del Rolando. Asociado con funciones cognitivas superiores, como la toma de decisiones, la motivación, la solución de problemas y la planeación. Contiene la corteza motora, responsable de la planeación y coordinación del movimiento voluntario. Alberga el área de Broca, esencial para la producción de los componentes motores del habla. El lóbulo temporal, situado en el lateral inferior del encéfalo, a la altura de los oídos, separado del lóbulo parietal por la cisura del silvio y en contacto con el lóbulo occipital. Fundamental para habilidades como el habla, la percepción auditiva y la memoria, vinculado a la actividad y el reconocimiento con conexiones estrechas con el sistema límbico. Contiene áreas corticales que procesan la audición, el lenguaje y aspectos sensoriales relacionados con la memoria. Cada uno de estos lóbulos trabaja en conjunto con el resto del encéfalo, desempeñando un papel crucial de la capacidad de realizar tareas complejas que nos diferencian como seres humanos, las cuales van desde conexiones estrechas como la audición, el lenguaje y aspectos sensoriales, relacionado todo esto con la memoria. Asimismo, también la motivación, la solución de problemas y la planeación dentro de nuestra vida diaria, localizando la parte más frontal del cerebro. Bueno, el cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo. Está formado por una gran masa de fibras nerviosas blancas y grises en su parte superior. Este es el responsable de la parte de los procesos mentales del orden superior, la memoria, el juicio y razonamiento, y de procesar.
El cerebelo es la segunda división más pequeña del encéfalo. Se encuentra debajo del cerebro. El cerebelo se encarga de coordinar y modificar la actividad resultante de impulsos y órdenes enviados desde el cerebro. Recibe información de terminaciones nerviosas que se distribuyen por todo el cuerpo, como el centro de equilibrio en el oído interno y neuronas motrices del encéfalo y de la médula espinal. Si el cerebelo resulta dañado, el individuo perderá facultades para coordinar con precisión los músculos. Dada su importancia y fragilidad del sistema nervioso central, está protegido por el cráneo y la columna vertebral y las meninges. Son tres membranas situadas entre la protección ósea y los órganos nerviosos. Entre ellas se encuentra el líquido cefalorraquídeo y que amortigua el efecto de los golpes. Protegen el encéfalo y la médula espinal dentro del sistema nervioso central. Son tres capas. Dura madre. Esta es la capa más gruesa y resistente. Se encuentra adherida al cráneo y rodea los senos venosos durales. Aracnoides. Esta capa intermedia es más delgada y se encuentra debajo de la dura madre. Tiene una apariencia similar a una tela de araña, de ahí su nombre. Pía madre. Esta es la capa más interna y está adherida directamente al tejido cerebral y a la médula espinal. La pía madre es muy delgada y contiene muchos vasos sanguíneos que nutren el encéfalo y la médula espinal. Se desempeñan un papel crucial en la protección del sistema nervioso central contra lesiones físicas y también ayudan a mantener un ambiente estable. El sistema nervioso periférico está compuesto por nervios craneales y nervios espinales que recorren todo el cuerpo conectando el sistema central con las extremidades y órganos del sistema nervioso periférico. Este se encarga de transmitir la información sensorial y motora entre el cuerpo y el sistema nervioso central. Estas funciones incluyen la coordinación de movimientos y la respuesta a estímulos sensoriales, y la regulación de funciones, las cuales son involuntarias, como la respiración y los latidos del corazón, los cuales van más allá de funciones sensoriales. El sistema nervioso periférico está constituido por los nervios, cordones formados por conjuntos axones agrupados y aislados por la vaina de mielina que los rodea. Son estructuras fundamentales que se conectan en el sistema nervioso central con todas las partes del cuerpo, permitiendo la comunicación y la coordinación entre el cerebro, la médula espinal y los órganos, músculos y piel. El sistema nervioso periférico se divide en dos componentes principales. 1. Sistema nervioso somático. Se encarga de transmitir la información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central. Incluyen nervios aferentes que llevan información sensorial y fibras eferentes que llevan los impulsos nerviosos del sistema nervioso central. 2. Sistema nervioso autónomo. Regula las funciones involuntarias del cuerpo, como la respiración, el ritmo cardíaco y la digestión. Se subdivide en el sistema nervioso simpático, que prepara al cuerpo para las situaciones del estrés, y el sistema nervioso parasimpático, que promueve la relajación y la conservación de la energía. El recorrido de los nervios en el sistema nervioso es un proceso complejo y organizado, que permite la comunicación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Los nervios del sistema nervioso periférico se originan en el sistema nervioso central y se extienden a través del cuerpo para inervar los diversos órganos y tejidos. Nervios craneales. Son 12 pares de nervios que emergen directamente del encéfalo. Controlan funciones como la visión, el olfato, el gusto, la audición, el equilibrio y los movimientos faciales. Nervios espinales. Son 31 pares de nervios que surgen de la médula espinal. Se dividen en ramas que inervan el tronco y las extremidades, transmitiendo información sensorial y motora. Por ejemplo, los nervios que salen en la región lumbar de la médula espinal viajan hacia las piernas para controlar el movimiento y la sensación de estas. El sistema nervioso somático incluye los nervios que controlan los movimientos voluntarios y la transmisión de información sensorial hacia y desde el sistema nervioso central. Por ejemplo, cuando decides mover tu brazo por los nervios somáticos, transmiten las señales motoras desde el cerebro hasta los músculos del brazo. El sistema nervioso periférico se encarga de conectar los órganos de los sentidos con los centros nerviosos, con los nervios sensoriales, los cuales se encargan de mover ciertas partes del cuerpo, los centros nerviosos con los órganos efectores, que son los nervios motores. También existen nervios mixtos, llevan axones de neuronas sensativas y motoras. También tiene que ver mucho según el punto de donde parten los nervios.
Estos se distinguen entre nervios craneales, los cuales parten del cráneo, parten del encéfalo, que son 12 pares sensitivos y motores. Tenemos también los nervios raquídeos o espinales, parten de la médula espinal y estos son 31 pares mixtos. La médula espinal es una parte esencial del sistema nervioso, que se encuentra dentro del conducto vertebral, extendiéndose desde el foramen magno hasta el nivel de la primera o segunda vértebra lumbar. Su función principal es conducir impulsos nerviosos entre el encéfalo y los demás órganos y tejidos del cuerpo, así como ser el centro de los reflejos espinales. Anatómicamente, la médula espinal se divide en segmentos correspondientes a las regiones cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. Cada segmento da origen a un par de nervios espinales que inervan de diferentes partes del cuerpo y conforman el sistema nervioso periférico. La estructura de la médula espinal incluye la superficie externa, con fisuras y surcos que definen su forma; estructura interna, compuesta por sustancia gris con astas anterior, posterior y lateral, y sustancia blanca, con cordones anterior, lateral y posterior. La médula espinal también está protegida por las meninges y recibe vascularización de la arteria espinal anterior, arterias espinales posteriores y arterias segmentales y radiculares, siendo la arteria radicular magna o arteria una de las más prominentes. En resumen, la médula espinal no solo transmite información sensorial y motora, sino que también juega un papel crucial en la ejecución de reflejos automáticos y en la coordinación de movimientos complejos. Este es un componente vital para la funcionalidad del sistema nervioso y en su conjunto, las cuales nos permiten varios movimientos y los cuales nos permiten, dentro de todo, también pensar y realizar movimientos involuntarios como lo es respirar. El sistema nervioso controla tanto acciones voluntarias como involuntarias. El sistema nervioso cerebroespinal se encarga de coordinar las relaciones con el medio externo, es decir, las voluntarias. El sistema nervioso autónomo o vegetativo se encarga de controlar las funciones involuntarias de todo el cuerpo. Regula las funciones involuntarias del cuerpo como la frecuencia cardíaca y la digestión. Se subdivide en el sistema nervioso simpático y parasimpático, que tienen efectos opuestos de mantener la homeostasis. Por ejemplo, los nervios simpáticos pueden acelerar el ritmo cardíaco en respuesta al estrés, mientras que los otros nervios parasimpáticos trabajan para disminuirlo durante la relajación. ¿Por qué es importante estudiar el sistema nervioso dentro de la carrera de ciencias del deporte? Bueno, en primera, esto ayuda a que mejore nuestra adaptación dentro del proceso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podamos crear planes de entrenamiento, los cuales nos basemos dentro del sistema nervioso para que no afectemos músculos o lleguemos a afectar los nervios, los cuales hacen que tengamos movimiento. Reducir o prevenir el riesgo de lesiones dentro de algún deportista. Esto nos ayuda a saber realmente qué tanto trabajo o qué tan difícil tiene que ser el movimiento que tiene que hacer la persona para que éste no se llegue a lesionar. Así evitamos lastimar los nervios, evitamos lesionar músculos, ya que si lesionamos algún músculo, algún nervio, esta parte del cuerpo puede llegar a quedar inmóvil por nosotros no saber realmente bien cómo es el proceso de los movimientos. También nos ayuda a saber cómo rehabilitar un músculo. Bueno, eso va más allá como una fisioterapia, los cuales te ayudan a volver a tener el movimiento del nervio dañado. Como se los expliqué yo en el que tuve una fractura de radio, pues realmente en la fisioterapia lo que hicieron de que yo volviera a mover la mano. Cuando a mí me quitaron el yeso, realmente yo no podía mover la mano, ni podía flexionar, ni extender la muñeca. Entonces eso es lo que te ayuda a saber el sistema nervioso, cómo rehabilitar los músculos, cómo rehabilitar los nervios y dentro de este llevar a cabo una buena rehabilitación para que sea una pronta recuperación del deportista. Tanto en hacer una lagartija, en hacerla bien, una sentadilla, un abdominal, todo eso te ayuda a saber cuál es la técnica realmente adecuada para realizar todos estos movimientos, ya que si los llegamos a hacer mal, todo esto puede generar alguna lesión y a lo mejor de joven no se va a sentir, pero ya a largo plazo, cuando seamos adultos, pues obviamente se va a sentir más o va a recurrir más en algunos dolores, como puede ser el dolor lumbar, ya que estamos hablando de la médula espinal, que esta se va en la... Bueno, en resumen, el sistema nervioso es fundamental saberlo, cómo se lleva a cabo y cómo es realmente, en qué inerva, en qué se basa,
en cómo hacerlo, ya que nosotros como profesionales sabemos y debemos saber que todo esto puede provocar una lesión. Dentro de esta carrera es muy importante, ya que no solamente nos basamos en el aspecto físico, sino también nos basamos en el aspecto mental y psicológico, en el cual puede afectar tanto en la depresión, en cualquier otra cosa, porque puede haber una depresión deportiva en el cual todo esto tiene mucho que ver. También se basa en la psicología deportiva, yo lo puedo ver así, en donde no solamente hablan de lo mental, sino también tiene que ver mucho el sistema nervioso, ya que es donde pensamos y pensamos qué es lo que vamos a hacer dentro de algún deporte. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.